Hola, ¿qué tal? En este ejercicio me piden calcular el área que existe bajo esta curva en el intervalo del dominio que va desde -3 hasta 2. Entonces esa área que quiero calcular va a estar encerrada por 4 partes. Va a ser la curva que se muestra aquí, va a ser el límite inferior, que en este caso va a ser igual a -3 y generalmente se conoce con el nombre de A minúscula. Va a ser el límite superior, que en este ejemplo va a ser igual a 2 y generalmente se conoce con la letra B minúscula. Y la cuarta limitante de esa área va a ser este, que es el eje X. Entonces, a grandes rasgos, esta es el área que se quiere calcular. Este cálculo se va a realizar de 3 formas diferentes. En la primera forma se van a trazar 5 rectángulos que tengan la misma anchura o valor de base y se va a considerar el lado izquierdo de cada rectángulo para su altura. Para la segunda forma de calcular esta área aproximada, se va a realizar de forma muy parecida a la primera forma, trazando 5 rectángulos que tengan el mismo valor de la base o anchura. Pero en este caso, en lugar de considerar el lado izquierdo, se va a considerar el lado derecho para la altura de cada uno de los 5 rectángulos. La tercera forma en la que me piden calcular esta área aproximada bajo la curva es trazando 5 trapecios rectángulos de la siguiente forma. Entonces, para realizar los cálculos de esta primera forma, se tiene lo siguiente. Primero se va a calcular el valor de la base o ancho que van a tener los 5 rectángulos, con la fórmula B menos A entre N. Entonces esto va a ser igual, como ya se mencionó, el valor de B es el límite superior que indica el problema. Entonces, en este caso el valor de B es igual a 2 y el valor de A es el límite inferior que indica el problema, que en este ejemplo es -3. Entonces, haciendo las sustituciones en esta fórmula, va a quedar que el valor de B es 2, luego se tiene menos de fórmula, y el valor de A es -3, no 3, sino -3. Entonces este -3 se sustituye acá y va a quedar aquí -3 entre el número de rectángulos que el problema me pide que sean 5. Entonces aquí se tienen dos signos juntos, por lo que se multiplican menos por menos, resulta más, y va a quedar que esto es igual a 2 más 3 entre 5. Esto es igual, 2 más 3 resulta 5 entre 5, y esto es igual a 1, por lo que el ancho de cada rectángulo va a ser igual a una unidad. Entonces, con este valor del ancho, lo que voy a hacer es, a partir de aquí, que es el límite inferior, cuento una unidad. Entonces, aquí cuento una unidad y queda aquí en -2, cuento otra unidad y va a quedar aquí en -1, y así. Cuento otra unidad, va a quedar aquí en 0, otra unidad va a quedar en 1, y finalmente 1 más 1, el último rectángulo va a quedar aquí en 2. Entonces lo siguiente que voy a hacer es trazar en cada una de estas marcas líneas verticales que me ayuden a trazar las alturas de los rectángulos. Voy a realizarlo con regla para que quede de la mejor forma posible. Entonces aquí en -2 voy a trazar la primera línea vertical, luego aquí en -1 una línea vertical, en 0 así otra línea vertical, en 1 y en 2. ¿Qué tan grandes trazo estas líneas verticales? Pues lo suficientemente grandes que me permitan trazar las alturas de los rectángulos en el siguiente paso. Entonces ahora aquí voy a construir el primer rectángulo y para ello me concentro, como me pide el problema, en el lado izquierdo para considerar su altura. Entonces aquí tengo el lado izquierdo y aquí tengo el lado derecho. Entonces me voy a concentrar en el lado izquierdo. Me fijo dónde cruza esta línea vertical con la curva, que en este caso está de color verde aquí. Entonces esta línea vertical cruza con la curva aquí. Entonces ahí marco un punto y desde ese punto trazo una línea horizontal hasta la siguiente recta. Entonces de esa forma ya tengo la altura del primer rectángulo y lo puedo remarcar. Enseguida, entre estas dos líneas voy a construir el segundo de los rectángulos, considerando para la altura el lado izquierdo. Entonces aquí tengo el lado derecho y aquí tengo el lado izquierdo. Me concentro en donde es que esta línea vertical cruza con la curva, sería en esta parte. Aquí marco un punto y de ese punto a la siguiente línea vertical
trazo la altura de esta forma. Y ya lo puedo remarcar ese segundo rectángulo. Para el tercer rectángulo me concentro en estas dos líneas verticales. Me concentro en la que está del lado izquierdo y me fijo que cruza con la curva aquí. Entonces aquí trazo un punto y desde ahí trazo una línea vertical hacia la siguiente recta y aquí tengo el tercer rectángulo. Me concentro en el siguiente par de líneas verticales, en la que está del lado izquierdo, me fijo dónde cruza con la curva, que en este caso es aquí, y desde ahí trazo la altura del siguiente rectángulo, que sería este. Ahora me concentro en el último par de líneas verticales, me fijo en la que está del lado izquierdo, que es esta, y me fijo dónde cruza con la curva, que en este caso está cruzando aquí. Aquí marco un punto y desde ese punto trazo la altura con una línea horizontal hasta la siguiente recta vertical, de esta forma. Entonces ahora voy a remarcar esos dos últimos rectángulos y los voy a iluminar todos. Ahora puedo quitar de la vista estas líneas verticales que solamente son de ayuda para trazar los rectángulos. Entonces aquí se tienen los 5 rectángulos. Se observa que la altura del primer rectángulo es 11 unidades, la altura del segundo rectángulo es 6 unidades, la altura del tercer rectángulo, aquí lo tapé, pero es 3 unidades, la altura del cuarto rectángulo, aquí lo tapé, pero es 2 unidades, y la altura del quinto rectángulo también es 3 unidades. Y el ancho de todos los rectángulos, como ya se mencionó, el ancho o la base es la misma y su medida es de 1 unidad. Entonces con esta información voy a llenar la siguiente tabla. Aquí tengo los 5 rectángulos y estoy considerando el lado izquierdo de cada rectángulo para su altura. Entonces el ancho de cada uno de esos 5 rectángulos es 1 unidad. Entonces aquí anoto para los 5 que el ancho mide 1 unidad. ¿Qué es lo que va a estar cambiando? Pues lo que va a estar cambiando es el alto. El alto del primer rectángulo ya se observó que es 11. Entonces aquí se va completando una tabla, 11. Luego el alto del segundo rectángulo es 6. Luego es 3, luego es 2 y luego otra vez es 3. Entonces a continuación se pide el área de cada uno de los rectángulos. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues la fórmula es base por altura. Entonces en este caso el valor de la base pues es lo mismo que el ancho, por lo que el área del primer rectángulo sería base 1 por altura 11, 1 por 11 resulta 11. Entonces el área está medida en unidades cuadradas. En el siguiente rectángulo sería 1 por 6, pues resulta 6, a continuación sería 1 por 3 resulta 3, a continuación 1 por 2 resulta 2, y a continuación sería 1 por 3 resulta 3. Entonces esta es el área de cada uno de los 5 rectángulos. Para obtener el área total, lo que tengo que hacer es sumar todas estas áreas. Entonces si sumo 11 más 6 más 3 más 2 más 3, debo obtener como resultado 25 unidades cuadradas. Ahora, para realizar el cálculo de esta segunda forma, considerando el lado derecho de cada rectángulo para su altura, se tiene lo siguiente. Entonces ahora para calcular de forma aproximada el área que se encuentra aquí debajo de esta curva, entre los límites desde a igual a menos 3 hasta b igual a 2, el cálculo es muy similar. Primero voy a calcular el ancho que va a tener cada uno de los 5 rectángulos. Entonces, similar al caso anterior, sustituyo el valor de b es 2, menos de fórmula, el valor del límite inferior es menos 3, entre n, que es 5 rectángulos. Realizo las operaciones, se tiene que 2, y aquí dos signos juntos se multiplican menos por menos, resulta más, 2 más 3 entre 5, lo cual da como resultado 5 entre 5, esto es igual a 1. Lo que quiere decir que a partir de aquí, del límite inferior que es menos 3, voy a contar 1. Menos 3 más 1 resulta menos 2, aquí marco, menos 2 más 1 resulta menos 1, menos 1 más 1 es 0, 0 más 1 es 1 y 1 más 1 es 2. Entonces en cada una de estas marcas que he colocado aquí, voy a trazar rectas verticales que me ayuden a construir los rectángulos que necesito. Lo voy a hacer con regla para que quede de la mejor forma posible.
¿Qué tan grandes son estas líneas verticales? Pues deben ser lo suficientemente grandes que me permitan trazar la altura de estos 5 rectángulos en el siguiente paso. Entonces ahora me voy a concentrar en el lado derecho de cada rectángulo para su altura. Entonces, por ejemplo, aquí, entre este par de líneas verticales, me concentro en la que está del lado derecho, que es esta. Me fijo esa recta vertical en donde cruza con la curva. Entonces está cruzando aquí. Aquí cruza la línea vertical con la curva, ahí marco un punto. Y a partir de ese punto trazo la altura hasta la otra recta vertical, de esta forma. Entonces ahí se tiene el primer rectángulo. Luego, entre el siguiente par de líneas verticales, me concentro en la que está del lado derecho y me fijo dónde cruza con la curva. Entonces, esta línea vertical está cruzando aquí con la curva en este punto. Entonces, a partir de ese punto trazo la altura hasta la otra recta vertical, de esta forma. Y aquí tengo entonces el segundo rectángulo. Ahora, me concentro entre estas dos rectas. La que está del lado derecho sería esta, donde cruza con la curva. Cruza aquí. A partir de ese punto trazo la altura como una línea horizontal hasta la otra línea vertical, de esta forma. Entonces aquí tengo el tercero de los rectángulos. En el siguiente par de líneas verticales me concentro en la que está del lado derecho. Me fijo dónde está cruzando con la curva. En este caso está cruzando con la curva en este punto. Entonces en ese punto trazo una línea horizontal que va a ser la altura. Y aquí tengo el cuarto rectángulo. Y finalmente, entre este par de rectas verticales, me concentro en la que está del lado derecho. Me fijo que cruza esta línea vertical con la curva aquí en este punto. Entonces a partir de ese punto trazo una línea horizontal hasta la otra recta vertical. Y aquí tengo el quinto rectángulo. En este momento ya puedo borrar las líneas verticales que solamente fueron de ayuda para trazar los rectángulos. Entonces observo que la altura de este primer rectángulo es 6. La altura de este segundo rectángulo es 3. La altura de este tercer rectángulo es 2. En este cuarto rectángulo nuevamente su altura es 3. Y en el último rectángulo, en este, su altura es de 6. Y como ya se mencionó, la base o ancho de cada uno de los 5 rectángulos mide lo mismo y es una unidad. Entonces con esta información voy a llenar la siguiente tabla. Aquí tengo los 5 rectángulos y estoy considerando el lado derecho de cada rectángulo para su altura. Entonces el ancho de cada uno de estos 5 rectángulos es el mismo, como ya se mencionó, es una unidad. Lo que va a cambiar para cada rectángulo es el alto. Entonces aquí ya se mencionó que el primer rectángulo mide 6 de altura, el segundo 3, el tercero 2, el cuarto 3 y el quinto 6. Entonces todos estos valores los anoto aquí. Entonces nuevamente se calcula el área de cada uno de los rectángulos multiplicando la base por su altura. Entonces en el primer caso se tiene que 1 por 6 resulta 6 unidades cuadradas. Luego se tiene 1 por 3 resulta 3. 1 por 2 resulta 2, 1 por 3 resulta 3 y 1 por 6 resulta 6 unidades cuadradas. Ahora, para calcular esta área total, lo que se tiene que hacer es sumar 6 más 3, más 2, más 3, más 6. Y esto debe dar como resultado 20 unidades cuadradas. Entonces, esta es un área aproximada, no es un área exacta. ¿Por qué razón no es un área exacta? Pues se puede observar aquí en la gráfica que lo que se quiere calcular es toda esta área que estoy encerrando aquí. Y entonces con el primer rectángulo se está dejando de considerar esta área, con el segundo rectángulo se está dejando de considerar esta área, y así. Con el tercer rectángulo se está dejando de considerar esta área, con el cuarto se está calculando un excedente de área, que es esta. Con el quinto igual, se está calculando un excedente de área, que sería esta. Entonces todas esas diferencias, ya sea que se calcula área de menos o que se calcula área excedente, todas esas variaciones son las que hacen que esta área sea un área aproximada. Lo mismo sucedía en la primera forma de realizar este cálculo. Entonces acá en este cálculo que se realizó considerando el lado izquierdo, se tiene por ejemplo que el área exacta que se quiere calcular es la que estoy encerrando aquí.
Entonces, al calcular el área del primer rectángulo, se está considerando en el cálculo un excedente que sería este. En el caso del segundo rectángulo se tendría este excedente que está aquí. Con el tercer rectángulo se tendría este excedente. Con el cuarto rectángulo se tendría una falta de área que se dejó de calcular aquí en esta parte. Y con el quinto rectángulo se tiene también que se dejó de calcular esta área que está aquí. Entonces es por esta razón que al utilizar rectángulos, el área que se obtiene es un área aproximada.